Resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre. Introducción. El libro comienza con Robert Kiyosaki reflexionando sobre su infancia y cómo tuvo dos figuras paternas que representaban dos enfoques financieros muy diferentes. Su padre pobre era su padre biológico, un profesor universitario que creía en la educación tradicional y en conseguir un trabajo seguro con un buen salario. Su padre rico era el padre de su mejor amigo, un empresario exitoso que creía en la inversión, la educación financiera y la toma de riesgos. El problema con la educación. En el capítulo 1 de Padre Rico, Padre Pobre titulado El problema con la educación, el autor Robert Kiyosaki plantea una crítica contundente al sistema educativo tradicional y cómo este sistema no prepara a las personas para comprender y manejar adecuadamente sus finanzas personales. El capítulo se inicia con el autor recordando su infancia y las diferencias de perspectiva entre sus dos figuras paternas, su padre pobre, su padre biológico, y su padre rico, el padre de su mejor amigo. Kiyosaki sostiene que la educación convencional se centra en preparar a las personas para obtener empleos seguros y bien remunerados, en lugar de educarlas sobre cómo generar riqueza y tener éxito financiero. El sistema de enseñanza convencional se enfoca en la adquisición de títulos académicos y el respeto por las credenciales, pero no enseña habilidades financieras fundamentales, como cómo administrar el dinero, invertir o crear activos que generen ingresos. El autor argumenta que esta falta de educación financiera es un problema generalizado y que las personas se gradúan de la escuela sin tener las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos financieros de la vida real. Kiyosaki también señala que, debido a esta deficiencia en la educación, muchas personas tienden a seguir patrones financieros similares a los de sus padres, quedando atrapadas en un ciclo de lucha financiera. Robert Kiyosaki argumenta que para lograr el éxito financiero, es esencial adquirir una educación financiera independiente y buscar una comprensión más profunda de cómo funcionan las finanzas personales y la inversión. Este capítulo establece la base para las lecciones financieras que el autor compartirá a lo largo del libro. Lecciones de Padre Rico. Robert Kiyosaki comparte las valiosas lecciones financieras que aprendió de su padre rico, quien era el padre de su mejor amigo. A través de estas lecciones, el autor nos lleva a un viaje de descubrimiento sobre cómo pensar y actuar en términos de dinero y finanzas personales. 1. La importancia de los activos y pasivos. Kiyosaki explica que su padre rico le enseñó a comprender la diferencia entre activos y pasivos. Los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo, como inversiones, bienes raíces o un negocio propio. Los pasivos, por otro lado, son cosas que sacan dinero de tu bolsillo, como gastos y deudas. Aprender a adquirir activos y reducir pasivos es fundamental para construir riqueza. 2. La mentalidad del inversor. El padre rico fomentó en Kiyosaki la mentalidad de un inversor. Le enseñó a no temerle a los riesgos, sino a aprender a gestionarlos de manera inteligente. La idea era que el miedo al riesgo a menudo paraliza a las personas y las impide tomar decisiones financieras audaces. 3. La educación financiera. El capítulo enfatiza que la educación financiera es clave para el éxito financiero. Kiyosaki menciona que su padre rico le animó a aprender constantemente sobre inversiones, impuestos y cómo funcionan las finanzas. Esta educación financiera le proporcionó la base para tomar decisiones financieras informadas. 4. El poder de la toma de decisiones. A través de las lecciones de su padre rico, Kiyosaki aprendió que nuestras decisiones financieras tienen un impacto directo en nuestra situación financiera. Aconsejó a Kiyosaki que tome decisiones con cuidado, evitando la complacencia financiera y eligiendo conscientemente en función de sus metas financieras. 5. Trabajar para aprender, no para ganar dinero. El capítulo cierra con la idea de que no debemos trabajar únicamente por dinero, sino también por la oportunidad de aprender y adquirir nuevas habilidades financieras. Esto, según el padre rico, nos preparará para ser mejores inversores y crear riqueza a largo plazo. Lecciones de Padre Rico de Padre Pobre introduce conceptos fundamentales para comprender cómo el enfoque hacia el dinero y las finanzas personales puede tener un impacto significativo en nuestra vida.
Estas lecciones incluyen la importancia de los activos y pasivos, la mentalidad del inversor, la educación financiera, la toma de decisiones conscientes y la idea de trabajar no solo por dinero, sino también por conocimiento financiero. Estos principios son esenciales para aquellos que buscan mejorar su situación financiera y alcanzar la independencia financiera. ¿Por qué enseñar especialización financiera? La falta de educación financiera. Kiyosaki comienza el capítulo destacando que la educación convencional se enfoca en las habilidades académicas y profesionales, pero rara vez enseña conceptos financieros básicos. Esto lleva a las personas a graduarse sin saber cómo administrar su dinero, invertir o hacer que su dinero trabaje para ellos. El papel de los padres y maestros. El autor argumenta que tanto los padres como los maestros tienen la responsabilidad de enseñar educación financiera a los jóvenes. Sin embargo, muchas veces los adultos también carecen de esta educación, lo que crea un ciclo perpetuo de falta de conocimientos financieros. La importancia de asumir el control. Kiyosaki enfatiza que cada individuo es responsable de su educación financiera. Animar a las personas a asumir el control de su propio aprendizaje financiero es crucial para mejorar su situación económica. El poder del aprendizaje continuo. El capítulo subraya la necesidad de aprender de manera constante sobre finanzas personales e inversiones. Kiyosaki argumenta que aquellos que buscan el éxito financiero deben comprometerse con la educación financiera a lo largo de sus vidas. Superar la mentalidad de empleado. El autor advierte contra la mentalidad de empleado, que se centra en buscar empleos seguros y recibir un salario estable. En cambio, aboga por la mentalidad del inversionista y emprendedor, que busca crear fuentes de ingresos independientes. La historia de los impuestos y el poder del endeudamiento. La importancia de entender los impuestos. Kiyosaki argumenta que los impuestos son uno de los gastos más grandes en la vida de la mayoría de las personas, y que comprender cómo funcionan los impuestos es esencial para maximizar los ingresos netos. Explica cómo los ricos a menudo tienen una comprensión más profunda de las leyes fiscales y utilizan estrategias legales para minimizar su carga tributaria. Los diferentes tipos de ingresos. El autor introduce la idea de que existen diferentes tipos de ingresos, como el ingreso activo, proveniente de un trabajo, el ingreso pasivo, generado por inversiones o activos, el ingreso de cartera, ingresos de inversiones financieras, y el ingreso ganado, ingresos sujetos a impuestos. Comprender estas categorías es fundamental para tomar decisiones financieras acertadas. El poder del endeudamiento inteligente. Kiyosaki argumenta que la deuda no es necesariamente mala si se utiliza de manera inteligente. La deuda puede ser una herramienta para adquirir activos que generen ingresos, como bienes raíces o negocios, y puede permitir un apalancamiento financiero efectivo. El papel de las corporaciones. El capítulo destaca cómo las corporaciones pueden ser utilizadas como vehículos para reducir la carga fiscal y proteger los activos financieros. Los ricos a menudo aprovechan las ventajas fiscales de operar a través de estructuras corporativas. La importancia de la educación fiscal. Kiyosaki enfatiza la necesidad de educarse a uno mismo sobre temas fiscales y financieros. Aprender a manejar los impuestos de manera efectiva y a utilizar la deuda de manera inteligente son habilidades esenciales para el éxito financiero. El enfoque en activos y flujo de efectivo. En última instancia, el capítulo subraya la importancia de centrarse en la adquisición de activos que generen ingresos y flujo de efectivo positivo, en lugar de depender únicamente de un salario. Esto es clave para construir riqueza a largo plazo.